¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Chernobylite y estamos aquí en un nuevo capítulo de esta pedazo de serie que tanto os gusta, que tanto os encanta. Ya he regresado por fin, después de mucho tiempo, por fin he regresado. Y bueno, gente, estamos aquí en el capítulo número 16 y si os acordáis, en el capítulo anterior tomamos una decisión arriesgada con el tema de los misiles. Vale, esto ya lo oímos la otra vez. Y vamos a continuar. Vale, tenemos aquí varias misiones importantes. Si me notáis muy energético, es que estoy por fin ya tranquilo. Hoy he dormido de puta madre, estoy mucho mejor. Y ya por fin puedo dedicarme a lo que me gusta, que es traeros contenido para que os divirtáis, os riáis y yo también. Así que nada, vamos a empezar. Tenemos aquí Georgie está escondido, tengo que hablar con él para que me aclare un par de cosas. Las cajas están cerradas con códigos cifrados y las armas requieren confirmación biométrica. No constante, los bienes preparados para el transporte podrían ser más accesibles. Vale. Vale. A ver, vamos a ver aquí probabilidades, please. Vale. 12 tal, 99. Este lo va a hacer Olivier. Esta la va a hacer Tarakan, que se mueva. Esta la va a hacer Sasiko, que se mueva. Y esta la va a hacer Mijael. Y Olga, que descanse. Hoy no le toca salir a ella. Y nosotros vamos a hacer lo del centro Pripyat, que me interesa saber qué es lo que dijo ese tío. Así que venga, empezamos la misión. Y nada, a continuar. Por cierto, gente. Es decir... Venga, que no me cuentes tu vida. No me cuentes tu vida, que no me interesa. Lo que decía, voy a traer muchas series nuevas al canal. Una de ellas os va a encantar. Es un juego que hace poco ha salido, pero no voy a decir nada. No voy a decir nada, ¿vale? Me voy a callar y os la traeré al canal muy prontito. Así que estad muy atentos, ¿vale, gente? Muy bien, vamos a irnos para allá. Vale, nos llevamos todo, ¿verdad? Sí, la AK está aquí, vale. No podemos pasar por aquí. No. No, ¿cómo se hacía? Ah, vale, así. Vale, cuidado porque esa zona está muy irradiada. Vale, pero por ahí podemos pasar. Vale. Vamos a ir por aquí a ver si encontramos algo. Por ahí hay signos de radiación, así que nos vamos a empezar a irradiar un poquillo. Bueno, vale, ya ha bajado. Estamos al lado ya. Mucho cuidado porque puede haber algo complicado aquí, ¿eh? Se oyen monstruos de esos, ¿no? Vale. Están ahí. Deberíamos de matarlos, la verdad. Voy a mirar por aquí detrás si hay alguien. Mira, tiene un bloqueador de esos de agujeros de gusano. Vale, el tío se mueve. Me lleva aquí cositas. Voy a matarlo sigilosamente. Puedo, ¿verdad? ¿O este es blindado? Puedo, venga, vente para acá. Lo matamos sigilosamente para no alertar a nadie y para no desperdiciar balas tontamente. Aunque me sobran, pero bueno. Vale, me lleva aquí cositas. Bien, vale. Creo que ya no hay nadie más. Solo había ese. Aquí de momento al menos. Vale, siguen los bichos por ahí. I hope I don't run into that maniac. What was his name? Kiminyo? Hasta luego. Muerto. Ya está, muerto. Bien, ala, ya está, fuera todos. Me llevo todo. Vale, perfecto. Que por cierto, gente, mañana si todo sale bien tendréis directazo de God of War, que ya lo echo de menos que te cagas. Bueno, echo de menos grabar en general. Pero bueno. Vale, se supone que es por aquí. Por alguna parte de esta zona debe estar mi amigo. Voy a hacer un escaneo a ver si me lo permite. A ver si lo encuentro. No lo encuentra, ¿verdad? No lo detecta. Vale.
No pasa nada, gente. Vale, tiene que estar en alguna de estas tiendas. ¿En esta a lo mejor? ¿Es la que está cerrada? No. Es decir, no puede andar muy lejos. Aquí no hay nada. Creo que ya van quedando pocas misiones por hacer, ¿vale? Así que posiblemente en unos capítulos más lo acabemos. Porque la verdad es que ya sí se está empezando a hacer un poco pesado, no te lo voy a negar. ¿Qué hay aquí? Ah, bueno, supongo que sería uno de los puntos para infiltrarse y hacer un poco el sigilo. Ah, eres tú, ¿no? Vale. Pues empieza rápido. Se acaban las cortesías. Me debe explicación importante. No hace falta amenazarlo todavía, pero tiene que confesar de una forma u otra. No, me vendió. Lo siento mucho, se acabó. Basta, jueguecitos. Quiero que me cuentes todo. You know me. I helped you. I helped Tatiana. Don't you dare bring Tatiana into this. Don't you fucking dare. I know you're hiding things from me. You're acting irrational, my dear boy. This isn't you. If only you knew the extent of my discoveries, my plans for the future. I don't care about the future. I care about the truth. But I'm going to get it out of you, one way or another. Igor, please. Let's talk this out calmly, like men of science. Vale. No le voy a amenazar. Tengo que averiguar qué tramanar. La Chernobylita Tatiana. Tatiana Amelieva. You acted like you had no idea what happened to her. But she's been here this whole time, hasn't she? Yes. I cannot deny it. But please, you don't know all the facts. God in heaven. Vale, gente, lo único, voy a hacer una pequeña transición y ahora volvemos. Vale, gente, ya hemos vuelto a la transición, así que vamos a continuar. Not a single shred of decency left in you. I could tell you things that would turn your whole life upside down. But I don't want that. I can't have you falling apart. Don't you understand? I need you. What are you saying? I need you here. You're going to help me save her. ¿Cómo? Preguntar por la I Chernobylita. researched Chernobylite myself. It has many potential applications. What are you and your NAR overlords planning to do with it? I know you did. You wouldn't be here if you didn't. The catastrophe of 1986 was a great gift for humanity. ¿Tú lo dices? One of the greatest. What are you talking about? Chernobylite opened a door to something that will change the history of mankind forever. Forever! Energy capable of creating a singularity, multiple singularities, and tunnels between them. More than that, it gives us access to the ones already in existence. It's like an autonomous Multiversos. vehicle that can take you anywhere in time and space, complete with maps. The first such route is already in place. We just need to make sure it's Multiversos. safe. Madre mía, preguntar What's por nada. NAR's interest in Chernobylite? Their interest is in a potentially trillion-dollar business. I trust I don't need to explain the possibilities of a nearly unlimited energy source. I don't care about that. They're keeping Tatiana here against her will, aren't they? Why? Where is she? Tatiana is a patient. A very Paciente. valuable one. That's what's Uy, keeping her uy. safe. At least for the time being. NAR has done some despicable things, I give you that. They've conducted some questionable experiments on human subjects. But Tanya is different. She's special. ¿Por qué? Entonces solo puedo amenazarlo. I will ask you one last time. Where is Tatiana? Igor, please. Listen to reason. Do you want to learn about your personal threshold for pain? Tu I umbral de said dolor. talk. All right. But it's still Kozlov's fault. You have to believe me. Kozlov. Tanya is in the power plant, I swear it. Kozlov is keeping her there. Listen Vale. to me, Igor. This is important. You understand that what I'm trying to accomplish here is bigger than you or me. Estás como una chat. O sea, vamos a I ver, como can't una listen to puta any cabra. more of your excuses. You can't leave him alive, Mousy. He will thwart our plan. He will bring about the end of the world and the reign of the Rat King. Don't do
something you'll regret later, Igor. You're better than them. Remember that. More practically speaking, you might need the old bastard later. Voy a hacer caso a Olivier definitivamente. Le voy a perdonar. I know the safest thing to do is to kill you. But I'm leaving you alive, against my better judgment. Thank you. You won't regret this, Igor. Más te vale. Oh, Como that vuelvas a remains to be vender, ya lo seen. veremos. We will talk again. And when we do, I expect your Es full como un cooperation. infiltrado. Lo tenemos Absolutely. una fuente de Go información. find Tatiana in the power plant. After, we can talk. Vale. Una pista, gente, una pista. Finally, some definitive proof. Tatiana is at the power plant. Pista descubierta. Bien, gente de putos locos. Vale, pues vámonos de aquí. Generador de portales. Vámonos de aquí. Por cierto, ¿qué hay aquí? A ver. ¿Más pistas de algo? ¡Pista! ¡Otra pista! De putos locos. Toma, nuevo nivel. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Espérate, porque por aquí hay como más zonas así misteriosas. Y pueden ser más pistas que nos vayan a servir genial. Así que voy a investigarlo un poquillo antes. A ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Esto es... ¡Coño! Mira quién es. Bueno, de ti paso. Vámonos, gente. Por cierto, esto... Falta una bala. Ahora, ya está. Vámonos de aquí. Nos hemos llevado 2 pistas e información muy valiosa. Esta misión ha sido súper rentable. Nos vamos de aquí de nuevo a la central. Y nada, a seguir con las siguientes misiones. He hecho caso a Olivier, más que nada porque tiene razón, punto 1. Y punto 2, porque Tarakan me la suda. Yo lo siento mucho. Si se va a ir al final de mi equipo, pues que le den. Vale, misión superada, excusas. Olivier, misión superada, bien. 3 de Chernobylite. Mijail, misión superada, bien. 3 de Chernobylite. Olga se quedó descansando, así que no hay problema. Sasiko, misión superada, perfecto, comidita. Y el otro pesado, Victoria, medicinas. Vale, bien, 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 bien. Vale, pues vamos a comer todos lo normal de siempre. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Y ya está, no hay más, tu tía. Perfecto, esto está hecho. Vamos a guardar. Ya sabéis que siempre me encanta guardar de más. Y tenemos 5 puntos, ¿vale? Entonces con estos 5 puntos querría hacer yo algo. Precisión perfecta, sigilo. Lo del sigilo me podría molar, la verdad. Te mueves, corres y saltas con mucha más discreción. Paciencia, tal, parkour perfecto. Y no te haces daño al caer. Corre más rápido, te dice cuando saltes de lugares más altos. 6 huecos más al inventario. Fusil de asalto, 50% más de daño. Vale, vamos a buscar a Olga. Olga, ¿dónde estás? Ahí está nuestra amiga. Bueno, ahora nos va a contar su vida, que la verdad es que no me interesa porque la pedazo chapa... Hi, Olga. No, tampoco no tanto. Organización perfecta o control perfecto. Actually, Venga, hi. vamos a hacer lo del control perfecto. Venga, sí. Fantastic. Que nos va a dar un 50% más de daño. Y lo cual va a estar genial. Así que a ver cómo nos entrenamos. Bueno, sí, será de disparar. Será de disparar. De verdad, pegan una... Ah, vale. Tienen una cantidad. You haven't emptied the entire magazine, have you? Please take this seriously. I think you're getting the hang of it. Now reload and finish. Tengo que vaciar el cargador entero, ¿o qué? Not all the cans are dead, but you definitely scared the shit out of them. I think you now have a real fighting chance against your enemies. Well done, Igor. Vale. Perfecto, putos locos. Más daño con el fusil de asalto. Claro, yo es que lo tengo semiautomático. Entonces ahora que me lo den automático de repente, pues me deja un poco desconcertado. Bueno, vamos a dormir. Ya esa ha sido otra misión que hemos tomado una decisión. Así que deben de quedar 5 misiones como muchísimo, vaya. Vamos a dormir. Siguiente día vamos a ver las pruebas que tenemos en nuestro poder, que ya son bastantes más. Es que conseguir 2 pruebas de golpe en una misión... Cuidadito, cuidadito. Vamos a ver, ¿qué 2 pistas más tenemos aquí? Vale. ¿Qué coño? Ahora tenemos otra panel más.
Pero, socio, la de investigaciones que hay aquí, ¿cuándo va a acabar esto de las investigaciones? 20 años después. 3 de 3 hechos, 4 de 6 pistas. Simulación preparada. 3 de 4 hechos, 3 de 7 pistas. Tenemos una pista del Stalker negro. Tenemos varias pistas. Y tenemos pistas también de la mujer del vestido de rojo, que no tengo ni puta idea de quién es. ¿Esto de qué viene? No tengo ni idea, gente. Bueno, pues nada, hay más pistas que conseguir. No, sí, ya te digo yo que esto va a ser la risa total. A ver, a ver. Ya verás. ¿Qué quieres? Right, of course. Sounds fan-fucking exciting. Stop bitching and be grateful there's someone here to do the thinking when you're not around. Anyway, listen up. I think the time has come to kill off the biggest knobber of them all. Oh, Con the otro suspense is lanzamisiles. killing me. Who's on your shit list today? Drum roll, please. Kozlov. Kozlov, the Kozlov, single el general biggest Kozlov. NAR twat of them all. Time to end his miserable life. Pay back for what he did to my friends. And for his other No shameful... se me You've olvida. got friends? ¿Tienes They're very amigos? funny. This fucker and his cronies iced Vale, my sí. boy. His Nos lapdogs congelaron. captured us, Nos tortured us. capturaron. I got lucky. Vale, preguntar por los motivos, preguntar por los crímenes. ¿Qué le hizo Kozlov a Mikhail? ¿Por qué fue tras Mikhail y sus amigos? Vale, gente, un momento, voy a hacer una pequeña transición y ahora volvemos. Vale, gente, ya me vuelto a la transición. Ya sabéis que si no hago 20.000 transiciones, el vídeo no es mío, joder, y ya está. Preguntar por los motivos de Kozlov. ¿Por qué fue tras Mikhail y sus amigos? You never wanted to talk about it before. Having electrodes clipped to your dong is not something you want to relive with casual acquaintances. The 5 of us set up this warehouse together. It was me, Zina, Yuri, Ludmila, and Igor. Like yourself, we were the fucking Pripyat 5. Respected businessmen. And women. We provided, essential goods and services for those who needed them. When NAR showed up, we tried to negotiate with them. But to this decrepit 20th century commie Kozlov, we were just a bunch of hippie anarchists and drug dealers. Anyway, a perfect opportunity to exact revenge on this cocksucker's approaching. He's gonna give some kind of motivational speech to his private army of knobbers La Plaza outside Lenin. in Lenin Square. This sounds like a real opportunity. Taking Kozlov out is the only way to stop him from interfering with our plans. And to make him pay for his crimes, obviously. ¿Todos están de As acuerdo? much as I admire clean work, shooting him like a lame deer would be a mistake. We should make him talk first, learn everything we can so we can better prepare for our heist. Passwords, codes, guard routines. After we have what we need, then we off him. I also want to ask him about my brother. I need to know why he went to the trouble of killing Ruslan when he was just asking for a job. We are going to pull the Rat King's teeth, one by one. Kozlov is one of his shiniest fangs and sharpest. But we should question him first. Killing him straight ¿Qué away would waste all dice? the work we La put into que me expanding interesa, el his enfoque que me big interesa es el de plans and the end Olivier. of the world A ver qué and all dice, that. porque él es el experto al I final. agree on one point. Kozlov must die. But we don't have time for fun and games. Just dispose of him quickly and get out. Maybe he does deserve to suffer. And perhaps he has some intel we could use. But the only way to make sure he can't interfere is to kill him right away. That's what I recommend. A ver qué dice Olivier. Intentar secuestrarlo, decidir matarlo. Matarlo sin hacer algunas preguntas antes parece precipitado. Puede que nos ayude a entrar en la central nuclear. O matarlo. ¿Qué va a decir el otro anormal? Yo lo mataría directamente. ¡Pah! Lo secuestramos. ¿Qué hacemos, gente? Porque claro, si le pegamos un tiro en toda la cabeza y ya está, nos aseguramos de que muera. Pero muerto, ¿de qué nos sirve? Pero si nos lo llevamos... Pero si se escapa... Vamos a intentarlo, vamos a... We need Kozlov alive. I'm open to suggestions. I can definitely help with that. The actual camp is located in Energetic, the former palace. The main entrance is probably guarded, of course, but they only post 2 guards at the side door. You know the place, right? Yeah, I lived here a long time ago, but some of the details are fuzzy. It's not complicated. Those NAR fuckers just walked in and make themselves at home. The front entrance is a no-go, but the side door will be a breeze. The guard detail is very light.
Insultingly so. And that's where you come in, or go in, or whatever. Kozlov's digs are on the top floor. Once you get inside, it shouldn't be hard for a man of your talents to slip past the guards. O Security liquidarlos. is a bit of a joke, like every fascist you ever met. They got cocky. They're not expecting anyone to snoop around. And remember, most of them will be distracted by Kozlov's speech. Maybe he'll even put them to sleep for us. This is a great opportunity, Mousy. The Rat King's minion will be vulnerable, alone, just waiting for you. The time has come to instill the Vale, sí, Okay. chaval. ¿Y tú? All right, Igor, what's next? No dices nada. Qué raro. Están todos alrededor mía, menos él, que pasa olímpicamente de todo. Vale. Centro de vida. Esta no es una misión. Será como intentar secuestrar un dragón de su propia guarida. El jefe de seguridad de Nara está escondido en el Palacio de Cultura, llamado Energetic. Kozlov es una fuente de información útil, así que lo necesito vivo. Vale. Pues lo haremos. Qué remedio, supongo. Vale, tenemos aquí medicina, 99, 99, 99, 99. Vale, esto lo va a hacer Tarakan, que es el más inútil. Este lo va a hacer él. Esto lo va a hacer Mijail. Y esto le toca a Olga trabajar. Ayer trabajó Olivier, así que Olivier descansará. Todo lo demás, allá que vamos. Vamos a secuestrar a ese malnacido. A ver, me parece... Kozlov, the most hated man in the zone. He's ruthless, but hardly a mastermind. Despite his civilized appearance, he may just be a mad dog, unleashed by the NAR. Still, you could probably learn a lot from him. He could be your ticket into the power plant. Por eso, es decir, tiene información que nos puede servir mucho. Hay que pensar como un estratega. Es decir, matarlo como si fuera un perro rabioso ahí directamente, no sé, me parece un poco... Sí, demasiado... Es demasiado fácil para ser verdad también. 150 metros, qué barbaridad. Bad news, Igor. ¿Qué pasa? What's going on? Kozlov is about to leave the NAR encampment. Very convenient timing, isn't De it? putos locos. Convenient indeed. So, change of plans? Go to Hotel Policia, top floor. You'll have a great vantage point from up there. It will allow you to pinpoint Kozlov. Sounds good. Está ahí detrás. Excellent. We should pursue this. This will bring us closer Muerto. to defeating the Rat King. ¿Eso es la puerta principal? Psycho geezer, Tarakan. Pues creo que me los he cargado todos. Because you love to stir shit up. Working with you is a real pleasure. You may be far from divine enlightenment, Sashka, but your heart is in the right place. Hay que entrar por aquí. Una Chernobylita. Lo quemamos. A ver qué hay por aquí. Coño, puede haber cosas interesantes. Vale, Chernobylita hay. Otras 3. A ver, a las muy malas, ¿cuántas Chernobylita tenemos? Por cierto, 48. ¡Qué puta barbaridad! A las muy malas, simplemente tenemos que suicidarnos y viajar atrás en el tiempo y elegir la otra opción y ya está. Si sale fatal, ¿sabéis lo que te digo, no? Es decir, no tiene otra, gente. Lo tenemos a tiro hecho. Vale. Vamos a salir. Subimos por aquí. Cuidado. Hay alguien por aquí que nos está viendo. Pero no sé de dónde. Vale, está ahí. Muerto. God damn it. That guy's a corpse. Sound the Tú. alarm. Le he pegado 20 tiros a la derecha y ni los ha visto, tío. ¿Qué es esto? Vale. Muerto. Cuidado que hay otro. Vale, lo hemos matado. Perfecto. De putos locos. Paso a saquearles porque es que no tienen... O sea, estoy tan chetado de materiales que... ¿Qué más me pueden dar? ¿Me explico? Todo lo que pille, vale, bienvenido sea, pero... No sé, ¿no es demasiado ya? Vamos a subir. ¿No es este piso? Vamos a subir más. No es este piso. Subimos más. No es este tampoco. Más. Me estoy mareando. Más todavía. Otro. Socio. Otro. Pero ¿cuántos pisos hay que subir? Vale, aquí.
Ven aquí. ¿Para qué gastar balas? Muerto. Y desde aquí podríamos verlo en teoría, ¿no? Ahí está. ¿Puedo I'm on the top dispararle floor, ahora? and I found some binoculars. Good. Luck favors bold mouses like yourself. I see him. General Kozlov in the flesh. The chief rat. Now listen closely, Mousy. His living quarters are in the building on your right, top floor. The time for action is now. Gather your courage and go, Mousy. What about a little help? Perhaps some kind of diversion? Yes. Luring the other predators away is always a good idea. Use the generator to power up the Ferris wheel. Its lights will attract them like moths. Like moths. Como polillas. That might work for a minute or two, but it won't last. Do you have a better idea? I might. Ilumíname. Shut down the generator instead, and they'll be blind. Then you'll have no problem sneaking past the guards and getting to your target. Apagar el generador. Vale. Y se va a marcha atrás, ¿sabes? Allá, a tope con todo el estilo. Oye, escúchame una cosa. ¿Y la puta noria? ¿Me la explicas dónde ves tú la noria? Porque yo no la veo. ¿What? ¿Y la noria, hermano? No sé de dónde ve la noria, la verdad, pero bueno. O sea, que hemos subido aquí a tomar por el saco. ¡Paná! ¿Puedo saltar? ¡Oh! Tranquilo. Vale, no puedo saltar, vale, mejor. Joder. Ah, que puedo usar el puto ascensor. ¿Qué me estás contando, socio? ¿Cómo puede funcionar el ascensor? ¿Qué energía tiene esto, socio? Vale, pues hemos bajado ya. Vale, pues vamos para allá de cabeza. Arma. A ver, que yo entraría como un loco, como Rambo, porque me da suda, ¿sabes? Pero... Uy, uy, uy. Mucha radiación era eso. ¿Aquí no hemos estado ya, de hecho? Yo creo que sí. Para hablar con el no sé quién. Ese es nuestro amigo. No podemos subir. Mierda, tío, sube. Venga, tú puedes, sube. Venga, esa es, crack. Shh, cuidado. Vale, lo tenemos, ¿eh? Lo mejor es dejarle inconsciente. Vale, ¿lo hundimos? ¿Cómo que combate, hermano? Bueno, pues combate, pues ya está. Pero no me debería de haber visto, la verdad. Muerto. Ahora estoy en combate. Espera que me pica la oreja. Ay, 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 ya está. Ahora estoy en combate. En fin, nada, que me da suda, ya está. ¿Dónde está el tío? Que lo voy a acosar a tiros. O sea, si no... ¿Muerto? ¿Estás disparando? ¿Pero a quién disparas, socio? Si no hay nadie. Si estás tú solo. A ver, por aquí podemos subir, de putos locos. El sigilo en este juego se me da muy mal. Muerto. Bien. Otro, por fin. Sargento, habrá bajado. Vamos a bajar también. 25 puntos, tío. Mira que hay que ser cutre para quitarle 25 puntos de un calatazo a alguien en la cabeza. Pero bueno, hostia, estoy fatal de cordura, chaval. Bébete 4 whiskies ahora mismo, ¿sabes? Estoy fatal de cordura. Fíjate eso en mi cabeza. Bébete otro. Vale, ya está. Vale, bien. Bueno, nos bebemos otro. A tu salud. Ah, no me deja. Bueno, pues vale. Búsqueda. Cuidado. Muerto. Fuera. Algo me da que no va a estar aquí. ¡Mira eso! Le he volado la mitad de la cabeza.
Hostia. Eso sí que es gore puro, ¿eh? Aquí no hay nadie, gente. Nos han timado. Aquí no hay ni Cristo. A lo mejor hay información. Ya está. ¿Ya puedo? Okay, Efectivamente. I'm at the generator. Estoy en el generador. Desviar la energía. Debería estar a los mercenarios. A mí me cambian entre los soldados, ¿no? Los soldados... Venga, vamos a distraerlos. ¿Por qué no? Fucking hell, are you seeing this? La noria, es verdad. How the hell is it working? So look out! What the hell was that? Contact the camp, do it now! They must have noticed, right? Better make sure. Just follow the damn protocol. CO, this is Team Beta. CO, the Ferris wheel just came around. Ha cobrado vida. We can see it, Team Beta. Sending reinforcements. Secure the area. CO out. Ah, qué guay. Vamos a mandar refuerzos de putos locos. ¡Se ha caído la noria! ¡Qué pollas! A Tarakan le va a gustar. Pues muy bien. Felicidades. Miren a todos ahí. ¿Los acuchillamos a todos? Nos sacamos de coser, ¿eh? Ya está. Oye, no digo nada, pero me estoy quedando sin balas con la tontería, ¿vale? Así que a lo mejor es buena idea cogerlo todo lo que podamos de balas y tal. Vale, voy a tirar la AK, eso sí. Quitar, aquí está, porque no me interesa. Pero está bien. Mira, hemos pasado de 60 a 86. Es decir, que me gasto una cantidad de balas, hermano. Ah, que hay ascensorcito, ¿no? Ah, pues no. Es por aquí. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Quieres que atraviese esta pared? Ok, perfecto, guapo. Nada, tiene que haber una forma de subir. Por aquí. Vale, de putos locos. Sube. ¿Puedo subir más? No. Bueno. Ah, es que es aquí ya. What's all the commotion? Don't even think about reaching for that sidearm, General Kozlov. Hola, Kozlov. Voy a ser directo. I'm not interested in talking to you, but I need to find Tatjana, and you're in my way. Is that so? Those few words you just said tell me you have no idea what's going on here. Come on. He's just trying to weasel his way out of it. Kill him now. Don't... I'm sorry, General. I'm not that kind... Wait. You're making a huge mistake. I can tell you a great many things. Useful information. He's full of shit. You want to know about Tatiana, right? Then you found the right man. Let's talk. Vale, habla. Me lo llevo. Okay. But you better have answers. Did you think I would be impressed? I've seen these things before. Don't Vamos, make your situation any worse than it already is. Move. Ha empeorado. Tu estado actual es bueno. Pues nada. Bueno, al menos no es excelente, pero bueno. Ah, y ahora estamos en la realidad esta paralela. So, Hola, buenas. this is what it looks like from the inside. Efectivamente. Surprised? I guess you're not all-knowing after all. Let's say terrorist hideouts are not my department, but I know everything I need to know. Is this a family meeting? What a pity. I thought we were going to talk man-to-man, Professor Camillo. Qué pena, ¿verdad? What the fuck? Why did you bring this asshole here? You were supposed to punish him for what he did. My poor fellow. I Esperarás suppose you que expect te me to reconozca y que me acknowledge you disculpe and por algo apologize que for he hecho, ¿no? something I've done. Sadly, I am forced to disappoint you. I have no idea who you are, nor do I care. I don't like this one bit. Let's put an end to this, and fast. You should be careful with that one, Kaminyuk. Women are often far more cruel than men. I've seen her ¿Qué cojones kind. tiene que ver? What Bueno, about you, cállate. old man? Still chasing ghosts? Perhaps you should have stayed in the institution. Vale, que Sashko sí. Horowitz. I admire your craft, but there's nothing I'll see about that. Are we done with introductions? You seem to be the most reasonable of this gang of colorful misfits. I was hoping you and I could have a... Que te I know calles. exactly what you're doing. It isn't particularly clever or original,
What am I doing? I am a professional who happens to be on the other side of the fence. Just a man. I have a nephew that I very much want to see. So, go ahead and ask your questions. When you... Your nephew? Tu sobrino. Tell me about him. Háblame de él. He's 10 years old. He's from Magnitogorsk, like his father and me. And he's the smartest kid I know. I don't believe for one moment that you could harm him. It simply isn't your style, Professor. Besides, you don't even know where he is. Do not assume to know me, Kozlov. That would be a mistake. Experimento de NAR por Semenov. Taitana. Pregunta por la contraseña. Vamos a I'm preguntar only por really Taitana. interested in one thing. Where is Tatiana? That ghost you're chasing. That pretty dream. I don't know what to tell you. You're the head of security. Am I to believe you're not privy to everything that goes on at the power plant? Qué fuerte. Professor Kamenyuk, listen. I am here to earn a little extra money so I can retire someplace nice and send my nephew to an Ivy League university. No cuela. I have zero interest in anything that doesn't directly concern my men and my job. You don't tell me. I swear. I cannot tell you what I do not know, Professor. Semenov is the authority in this area. Talk to him if you want to know more about the experiments or this Tatiana girl. Experimentos Tell de me NAR. about the experiments. What is Semenov doing in the lab? I wish I could tell you, but as with tracking down trespassers, that is not my department. My task was to ensure Semenov could work undisturbed. You lie. I've seen everything. I've even studied Chernobylite myself. How can you claim to know nothing about it? I know about its applications, yes. I know that it can act as an unlimited energy source, that it can be used in transportation, medicine, and can even be weaponized. But I don't know any details about its implementation. I'm not a scientist, just an old soldier. Yes, I suppose that's true. Look, I'm not a personal friend of Semenov. His findings may be profound, but at what cost? Remember, it was Semenov who botched the experiment that released the shadows into this world. Can you guess how many people I've lost fighting those things? Don't ask me where these creatures came from, because I have no idea. From a nightmare, perhaps. Semenov has a god complex. He believes he can advance the human race, a bold claim, especially in this part of the world, no? We lived in the shadow of people who wanted to turn us simple bread-eaters into angels for almost the entire century. But I've been around. I've seen things. So you can understand why I'm skeptical when I hear such claims. Preguntar por Semenov. Semenov may be the brain, but he isn't responsible for the atrocities in the zone. That's your doing. Pues sí. You seem like a smart fellow, Kamenyuk. Why would you buy into this nonsense? What do you mean? Whatever Semenov told you, he is the real puppet master. He has great influence over the board. The board? Consejo. The big money people in the tailored Italian suits. The people who make money by making money. Semenov convinced the board he's going to transform NAR into a $1 trillion business. To them, he's like an investment banker messiah. Semenov isn't rounding people up and torturing them, filling mass graves with civilian corpses. That's you. Well, naturally, you'll get a distorted view of what's going on when you only hear one side of the story. Uh-huh. What's your side of the story, then? This is a war zone. I am responsible for keeping my men safe and doing my job. Que Some consiste en collateral matar damage civiles. is unavoidable in any conflict. Claro. But trust me when I say I've already had a bellyful of civilian misery. I do my absolute best to keep their suffering to a minimum. Contraseña. How do I enter the power plant? You're placing me in a very awkward position. You want me to divulge information that may lead to casualties among my men Si and no the me lo dices, civilian te mato. staff. You've got a real nerve talking to me about civilian casualties. I can't believe you would try that. Again. What is the password and response for accessing the power plant? Don't be stupid. You and your merry band of trumps will never make it out of the power plant Me la alive. suda. I Dila. don't care. Me da You know where igual. we are, right now? No. I don't understand it, this place.
But let's skip the guessing game and you just tell me. We are currently in the tunnel between two singularities. It's like a black hole, only smaller. This tunnel is a shortcut through time and space. Marvelous, isn't it? But to use it, you need to know how to enter and how to leave. Ah, I see where this is going. Do you? I don't have to kill you. I can simply leave you here. But don't count on dying anytime soon. Time dilation will ensure that you don't. You will never see your nephew again. But perhaps I will release you to attend his funeral when he's died of old age. I can see that your companion's cruel nature is beginning to rub off on you. Very well. Are you ready to cooperate now? If you lie to me, I will return and it won't go well for you. The call is, we quell the storm. The response, and ride the thunder. Thank you. I'm glad we had this chance to talk. What to ¿Puedo do with you matarlo? now? It's too dangerous to let him live. I believe we all... I want to ask him about wrestling. He's mine. I want him to experience. He's just a tool of the Rat King. He told do not let this rodent roam free. He can still... Matarlo. En esa clase de persona. Es un asesino loco. Tiene un sobrino, ¿y qué? Hitler también tendría sobrinos. ¿Y se merecía vivir después de hacer daño a todas esas personas? No lo creo. Sorry. You're making a mistake, Professor. One you... Que lo haga Olga, que lo haga Sashiko, que lo haga Tarakan, que lo haga Mijail. Lo tiene que hacer Mijail. Mikhail, you deserve to have your revenge. Esa Thank you, es... my friend. You can go now. Yo me ocupo I de can él. take it from here. Tu relación es God, excelente. no, this is... But you said you didn't remember who I was. Veamos si te puedo refrescar la Let's memoria. see if I can refresh your memory. God damn you, Kaminyuk. Not this sociopath. Mátame. Hasta luego. Hombre del pasado con un pasado. Nos vamos. Ya lo matará. Muy bien. De putos locos. Lo ha matado. Vale. Había que matarlo. O sea, yo lo siento mucho, de verdad. Pero había que matarlo. Pues nada, gente. Vamos a ir dejando por aquí este pedazo de episodio. Así que nada. Vamos a llegar. Ahí está. Vamos a ver el reporte de misiones. A ver. Vale. Ahí sí, le doy a la X pasa todo. Vale, todo perfecto. Genial. Oliver ha descansado. Vale. Todo el mundo va a comer doble hoy porque hoy es un día grandioso para nuestra causa. Todo el mundo doble. Pasamos, nos vamos a beber un vodka a nuestra salud por haber hecho un trabajo de putos locos. Venga. Perfecto. Pues nada, gente, aquí vamos a sacar este pedazo de episodio. Espero que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like. Y nos vemos en próximos capítulos de Chernobylite o como queráis llamarlo. Ya sabéis que mañana, si todo sale bien, tendréis God of War. Así que nada, hasta la próxima. Adiós.